hacer mejorando la resistencia de TCP a ataques ciegos mediante la aleatorización del puerto TCP efímero. Se puede simplificar como, bueno, algunos deben haber leído TCP por Anonymization. O sea, puede ser que alguno esté sorprendido del título de la diapositiva porque creo que era en el cronograma impreso figuraba con otro nombre, que es la versión online se actualiza. Bueno, antes de pasar en sí al tema que es objeto de esta presentación, o sea, vamos a ver un poco cuál es la motivación de todo esto. En los últimos años se hicieron públicos una variedad de ataques contra el protocolo TCP que se puede decir que son ataques ciegos. Acá tenemos en este gráfico de abajo un esquema de red tipo en el cual podemos ver que hay una conexión TCP establecida entre dos sistemas cualquiera y hay un atacante que está en un punto remoto de la red. O sea, lo importante acá para ver es de que el atacante no tiene acceso a los paquetes que corresponden a la conexión, o sea, se supone que los paquetes siguen este camino y no van por el camino del atacante. Y la idea es de que, bueno, con esos ataques que se publicaron en los últimos, bueno, desde el 2004 y 2005, el atacante puede realizar una variedad de ataques, para la redundancia, contra esa conexión que tenemos ahí. Básicamente se divulgaron dos familias de ataques. La primera familia, que se divulgó en el año 2004, son los que se conocieron como ataques Sleeping in the Window, que, bueno, ahí tienen el número de reporte de seguridad de NICE, que es el organismo que lo publicó. Estos ataques se basaban en la falsificación de segmentos TCP y permitían básicamente lo que era provocar que la conexión correspondiente se aborte o bien provocar inyección de datos. La segunda familia de ataques, que son los que se conocieron como ICMP Attacks Against TCP, son ataques basados en la falsificación de paquetes ICMP, a diferencia de los anteriores. Bueno, y tienen también en esa línea el número de reporte de vulnerabilidad de esta agencia NICE, que fue los que los publicaron. O sea, básicamente acá no nos interesa demasiado adentrarnos en estos ataques en sí, es decir, en cómo funcionan, sino que lo único que nos interesa saber a los fines de esta presentación es de que ambas familias de ataques requieren mínimamente que el atacante falsifique lo que se conoce como Connection ID, o lo que es, bueno, la dirección IP del cliente, dirección IP del servidor, y el puerto TCP del cliente y el puerto TCP del servidor. ¿Bien? Bueno, a partir de, digamos, tomar en cuenta esa nota que yo hice recién, digamos, sería bastante lógico pensar, digamos, mitigar estos ataques dificultando la tarea del atacante para adivinar esos cuatro valores. O sea, recordemos de vuelta que el atacante acá va a estar trabajando de forma ciega, es decir, sin acceso a los paquetes que pertenecen a la conexión. Entonces, esos cuatro valores en principio va a tener que conocerlos de antemano o bien va a tener que poder adivinarlos. En principio, uno, obviamente, se le podría ocurrir querer variar arbitrariamente esos cuatro valores, ambas direcciones IP y ambos puertos TCP. El punto es que, bueno, obviamente las direcciones IP no van a poder ser aleatorias por una cuestión de que van a corresponder a las direcciones IP de los sistemas involucrados en la conexión. Y en lo que hace el puerto TCP del servidor, obviamente siempre, o en la gran mayoría de los casos, va a corresponder a lo que se conoce como well-known port, o el puerto bien conocido del servicio que se esté utilizando. O sea, será el puerto 80 en lo que, si se trata de una conexión web, será un puerto 110 si es una conexión POP3 o el que fuera. Es así entonces que, bueno, el único de los valores que se puede variar de manera en principio arbitraria es el puerto TCP del cliente o el puerto que se conoce como puerto efímero, que en principio, digamos, el único requisito que tiene es de que como resultado de esa elección, de la elección de ese puerto, digamos, se genere un connection ID que sea único. ¿Bien? En principio, bueno, los puertos TCP tienen una longitud de 16 bits, entonces uno supondría de que mínimamente el atacante tendría que, digamos, tirar o generar 65.536 paquetes, es decir, todas las distintas posibilidades para el puerto TCP del cliente, suponiendo obviamente que conoce las direcciones IP del cliente y del servidor y que conoce el puerto del servidor. En principio, al menos en una de las familias de estos ataques, la familia Sleeping in the Window, esto sería, digamos, bastante o, digamos, suficiente para mitigar estos ataques en una cantidad de escenarios. El problema acá es que las implementaciones actuales, digamos, hacen la tarea del atacante bastante más simple de lo que podría ser. O sea, acá hay básicamente dos problemas relacionados con lo mismo.
El primero es de que la mayoría de las implementaciones se utilizan para el rango de los puertos efímeros, es decir, el rango para los puertos que se eligen para conexiones salientes, un subrango muy pequeño de todo ese rango de 65.536 puertos disponibles. Esa es una de las cuestiones. Es decir, reducen los valores posibles que en principio el cliente va a poder elegir. Por otro lado, la gran mayoría de las implementaciones utiliza un algoritmo de selección de puertos efímeros que hace que la secuencia elegida, la secuencia resultante, sea trivialmente predecible, ¿bien? Es decir, sabiendo 1, 2 o 3 puertos que se eligieron, es muy simple elegir es muy simple adivinar cuáles van a ser los próximos puertos que se van a seleccionar. Entonces vamos a ver primero, antes de entrar al tema de aleatorización de puertos en sí, ver qué es lo que hacen, digamos, cuáles son las condiciones de contorno, es decir, qué cosas uno tendría que tener en cuenta a la hora de pensar o diseñar un algoritmo de selección de puertos. Y también vamos a ver qué es lo que se venía haciendo hasta ahora, para después sí entender a ver cuáles son los problemas de lo que se venía haciendo hasta ahora y cómo lo podemos mejorar. Bueno, lo que hace las condiciones de contorno, como mencionaba yo recién, el único requisito que se tiene sobre los puertos efímeros es de que, como resultado de su elección, el Connection ID sea único. O sea, saben todos de que toda conexión TCP queda unívocamente definida por lo que son esos 4 valores de dirección IP de cliente, dirección IP de servidor, y puerto TCP cliente y puerto TCP del servidor. En principio, para una máquina que es un cliente que está estableciendo una conexión con un sistema remoto, obviamente podría elegir cualquier valor de puerto, y si luego de selección, digamos, chequear, detectara que tiene una conexión activa con esos mismos 4 valores, obviamente podría agarrar y decidir elegir otro valor que no cree conflicto. Eso sería esa situación de elegir un número de puerto que ya esté en uso en el sistema local, se podría decir que es una colisión de puertos local. El problema es qué es lo que sucede si se elige un puerto que, si bien no está en uso en el sistema local, puede estar en uso en el sistema remoto. Acá en el gráfico que tenemos abajo nos muestra tal situación. Es decir, tenemos 2 máquinas, esta primera que vendría a ser el cliente, esta segunda que es el servidor, y vemos que en el servidor tenemos una conexión que está en el estado time-wait, ¿bien? Y en el cliente no existe ningún tipo de estado para esa conexión. Es decir, se está memorizando por el momento el estado de esta conexión únicamente en el servidor. Es decir, desde el lado del cliente es imposible saber que este puerto, el 4000, está en uso. Entonces, lo que planteamos acá es, bueno, ¿qué pasaría si este cliente que tenemos acá intentara crear una nueva conexión? Fíjense que acá se está mandando un segmento SYN, un segmento de sincronismo, con los mismos 4 valores con los cuales ya se tenía una conexión. Bueno, acá la situación va a ser, en principio, que ese intento de conexión se va a abortar, es decir, ese intento de conexión se va a fallar, eso va a pasar, digamos, cualquiera sea la implementación. Y una segunda consecuencia posible, de acuerdo a la versión del estándar que implemente este sistema, puede ser de que se elimine automáticamente este estado time-wait, es decir, se mate esta conexión, que puede terminar provocando en lo que es corrupción de información. O sea, el punto acá básicamente es de que si llegáramos a elegir un puerto efímero que estuviera siendo utilizado en un sistema remoto, vamos a tener como problema base que, digamos, que nuestro nuevo intento de conexión va a fallar, y como posible consecuencia secundaria, digamos, que puede haber corrupción de información. Esto nos dice obviamente que estas colisiones tendrían que intentar ser evitadas. Bueno, como conclusión de esto, lo que podemos sacar es de que la frecuencia de reuso de puertos tendría que ser minimizada. Quiere decir que yo voy a intentar reutilizar un mismo puerto, bueno, cuando en principio haya utilizado el resto de los puertos. Es decir, no quiero hacer para la primera conexión utilizar el puerto, qué sé yo, 4000, y para la siguiente conexión saliente volver a utilizar ese mismo puerto. En principio, minimizando esa frecuencia